Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17. Le invito a leerlo juntos al unísono en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Léalo conmigo, este tremendo versículo, nos vamos a demorar un poco en leerlo, pero leámoslo. Dice así, ¿qué dice? Dice, orad sin cesar. Padre, gracias por ser bueno, por ser maravilloso. Gracias por esta tan breve porción, pero tan grande porción en su significado y en su implicancia. Ayúdanos a hallar en ella sabiduría para tu iglesia. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas grandes que yo recuerdo en la vida de la iglesia es el tiempo cuando estábamos cerca para adquirir esta propiedad. Y la iglesia que vendía, los dueños de toda esta propiedad, nos llamaron, y creo que el pastor Jerry fue el que le avisaron de que ellos nos iban a hacer el préstamo, ¿ok? Pero el préstamo que nos estaban haciendo no era un préstamo tradicional, era un préstamo que nos ataba de una manera mala y de una manera peligrosa. De acuerdo a lo entendido, sin explicar más, Pastor Jerry entiende todos los detalles, pero no es necesario. Entonces Pastor Jerry me llamó y me explicó y me dijo lo que sucedía. Le dije, Pastor Jerry, llama a esta gente y dile que no compramos nada. Punto. Llámalo, dile, no queremos nada. De todas maneras, si hay una posibilidad para conversar, se va a conversar. Pero bajo estos términos no queremos nada. Un término que daba mucha ventaja a ellos y nos apretaba a nosotros, con peligro de haber pagado algo y perderlo. Pastor Jerry se comunicó con los real estate, con los agentes de propiedad. Los agentes de propiedad se comunicaron con los sacerdotes. El agente de propiedad, el hermano de nuestro agente, se regó, se enojó con Jerry. Hubo un poquito no de insulto, pero de irritación. De todas maneras, se iba a hacer una reunión para ver si se podía aclarar algo. Conversamos con el pastor Jerry y pastor Jerry iba a hablar, iba a dar una propuesta, iba a hablar, a tratar de convencer a esta gente que cambiaran, que estábamos dispuestos a comprar, pero bajo los términos regulares, normales, tradicionales, no con términos peligrosos. Y la iglesia estaba orando. ¿Cuántos recuerdan ese momento, ese tiempo? Estábamos orando, clamando a nuestro Dios. Llegó el día de la reunión. Pastor Jerry, y llegó a la reunión, Pastor Jerry no sabía que yo iba a mencionar esto, ni yo sabía que lo iba a mencionar. 22 de diciembre del 2011, la reunión. ¡Qué cerebro! Se llegó a la reunión. ¿Tú fuiste con nuestro abogado o no? Por teléfono. Por teléfono, ya, ok, gracias, yo ya borré ya. La cosa está que cuando se llegó a la reunión, Pastor Jerry no tuvo que decir nada. No sabemos qué pasó. La cosa está que los que vendían esta propiedad dijeron, vamos por un préstamo tradicional. Se acabó el lío.
y, y feliz Navidad, claro que sí. Y feliz Natividad, feliz Navidad. ¿Cuánta oración? ¿Cuánto ayuno? ¿Cuánto ruego? ¿Cuánta súplica? Una iglesia pequeña, no pudiente, no con grandes capacidades, solamente con el deseo de servir al Señor y hacer la voluntad de Él. Y Él abrió la ventana de los cielos y derramó bendiciones hasta que sobreabundaron. Entiende cuando dice aquí, Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, entiende, orad sin cesar. Entiende entonces la razón importante, urgente, perentoria, necesaria, puntual, que implica el orar sin cesar. ¿Cuántos de los de aquí presentes conversamos con Dios constantemente? Y sin cansarnos, y sin desmayar, siempre. Repito la pregunta, ¿cuántos de los de aquí presentes conversamos con Dios constantemente y sin cansarnos y sin desmayar, siempre? ¿Qué es orar? Se ha dicho muchas veces, se dijo en la mañana, orar es conversar con Dios. Así de simple. Cuando usted lee la Biblia, Dios conversa con usted. Cuando yo me arrodillo y oro, es uno conversando con Dios. Qué privilegio, qué oportunidad. Qué regalo, qué bendición es saber que puedo conversar, hablar, dirigirme al Dios Todopoderoso, al Soberano, al Eterno, al Absoluto. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago, se me abre la entrada al cielo para ir a la presencia del Padre en oración, en ruego y súplica. Hermano, es un privilegio. Por tanto, ¿cuántos de los de aquí presentes estamos aprovechando esta magna oportunidad, este hermoso privilegio de conversar con el Supremo? Yo no soy digno de orar, de hablar sobre este tema, porque no estoy orando de acuerdo a lo que estoy hablando. ¿Será acaso, pregunto yo, que si mirásemos la oración como un gran privilegio que Dios nos da, que Dios nos otorga, que Dios nos abre, será acaso que si mirásemos la oración como un gran privilegio, podríamos aprovecharlo mejor? Porque definitivamente el orar es un privilegio que no tienen todos. Aunque muchos dicen que lo tienen, pero las oraciones no llegan porque son ruegos y súplicas vacíos y huecas que no están por medio de nuestro intermediario, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros que tenemos el magno privilegio, el hermoso privilegio, no lo aprovechamos. ¿Cuánto lo estamos aprovechando? ¿Será acaso que no lo aprovechamos porque miramos la oración como una responsabilidad, como una carga, como un trabajo y no como un privilegio? Si yo agarro mi teléfono, si tuviésemos que pagar llamadas, hagamos cuenta que WhatsApp no existe, Signal no existe, y ninguna de estas plataformas que nos ha hecho la vida un poco más económica, pero hagamos cuenta que ninguna de estas plataformas telefónicas, hagamos cuenta que no existen, y yo le digo a ustedes, hermano, yo le voy a prestar el teléfono para que usted llame a su país y a su familia. ¡Harían fila!
Haríamos fila por usar el privilegio que alguien me está dando de llamar gratis a mi familia y no tener que pagar. No oramos como deberíamos orar posiblemente porque no lo miramos como un privilegio. Lo miramos como una carga. Lo miramos como un trabajo. Parte de la vida cristiana. Cuando la verdad de las cosas es que el orar y conversar con Dios es un privilegio. Y es un privilegio que trae frutos. Así que, mis amados, Dios, entre los muchos recursos, instrumentos y herramientas que nos ha dejado, o medios de gracia, como le llaman algunos, que nos ha dejado para desarrollar nuestra vida cristiana y así realizar la obra del Señor, está la oración para beneficio nuestro, para beneficio de nuestra vida cristiana personal, para beneficio de nuestra vida cristiana matrimonial, para beneficio de nuestra vida cristiana familiar, para beneficio de nuestra vida cristiana congregacional. Es un canal en el cual nosotros podemos confiar, descansar y esperar en el Todopoderoso, porque la oración nos comunica con Él y nos abre la fuente de su poder en favor nuestro. Repito, y nos abre la fuente de su poder en favor nuestro. Amados, como bien dijera alguien, la oración es la mano, es la llave que toca el corazón de Dios, haciendo mover su voluntad en favor de los que le buscan y le temen por medio de su poder otorgado a nosotros para que Él haga lo que nosotros de alguna manera muchas veces rogamos, pedimos, suplicamos, gemimos delante de Él. Y como bien hemos dicho, sin la Biblia, sin congregarnos nosotros los creyentes, o dicho de otra manera, no nos podemos dar el lujo de vivir sin la Biblia, no nos podemos dar el lujo de vivir sin congregarnos. De la misma manera no deberíamos darnos el lujo de tratar de llevar nuestra vida cristiana y la obra de Dios adelante sin este recurso de la oración. Porque hemos visto con los años el poder de Dios descender de diferentes maneras en favor de la cristiandad, en favor de esta iglesia local, en favor de lo que suplicamos a Dios. No deberíamos prescindir, no deberíamos dejar de usar, no deberíamos olvidarnos de este recurso. Porque nuestra vida cristiana depende en gran parte de la oración, porque la obra de Dios que se nos mandó a hacer, sin lugar a duda, depende en gran parte de la oración. Lo que tenemos es el resultado de una iglesia que oró, que ayunó, que clamó, que gimió delante de Dios. Hoy en la tarde, todos los lugares casi todos los lugares que tenemos como iglesia, hoy en la tarde se están ocupando todos los lugares, excepto algunos que todavía tenemos capacidad, pero se están usando gran parte de todos los salones. Y todo fue por una simple búsqueda de un teléfono, por medio de un teléfono que la hermana Emperatriz buscó y encontró en el teléfono. Orando no sé por cuántos años, ayunando no sé por cuántos años y de manera especial ayunando cuando se abrió esta puerta. Por lo que acabo de decir, me atrevo a decir que ha sido un milagro que nuestra vida cristiana, y ha sido un milagro que la obra que se nos encomendó esté todavía en pie. Pastor, ¿por qué? Porque no oramos como deberíamos hacerlo.
Por eso que es un milagro que mi vida cristiana, personal, matrimonial, familiar y congregacional y la obra que Dios nos dio, es un milagro que todavía esté viva y esté funcionando, porque no oramos. Imagínense si orásemos. Repito, imagínense si orásemos. Por supuesto, yo tengo algunas prácticas, como les decía en la mañana. Yo despierto a las 3 de la mañana y no puedo dormir, yo me pongo a orar. Despierto con un sueño que estoy soñando por alguien, automáticamente sé que tengo que orar por ese alguien, porque no sé lo que está pasando con ese alguien. Y ese alguien puede estar muy recónditamente lejos por allá. No sé nada de él, pero tengo que orar. Práctica que usted debería incrementar, por lo menos cuando usted se despierta o cuando usted sueña con algún conocido, familiar, amigo, hermano. A lo mucho oramos dando gracias por el alimento. Señor, te damos gracias, tengo hambre, amén. Y nos da hasta vergüenza orar en el restaurante. ¡Ay, papi, no ores tan duro! Decían mis hijos cuando yo oraba en los restaurantes. ¡No ores tan duro! ¡Baja el volumen! Aunque yo quisiera bajar el volumen, no lo bajaba, no podía. Porque yo para poder hablar tengo que oírme. Y como ya era sordo, imagínense. Así que hacía partícipe a todo lo que estaban alrededor de la oración de acción de gracia por la comida que vamos a hacer. Repito, por lo que acabo de decir, me atrevo a decir que ha sido un milagro que mantengamos nuestra vida cristiana y la obra de Dios en pie todavía. ¿Por qué? Porque no oramos. Así que a pesar de nosotros, a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que hemos dejado de hacer, y lo peor, a pesar de que somos vagos en este asunto de orar, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha preservado, Dios nos ha ayudado. Repito, ¿cómo estuviésemos, cómo fuésemos si de verdad orásemos? Hermano, ¿cuántos versículos de la Biblia hablan acerca de la oración? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sería bueno sacar una estadística. Quizá, Pastor Jerry, un 20, un 30% de todos los pasajes de la Biblia están de alguna manera relacionados con este asunto de la oración. Yo doy gracias por algunas mujeres de oración que tenemos aquí. Una vez le preguntaron a Moody, D.L. Moody, le preguntaron, hermano Moody, díganos cuál es el poder de la predicación, porque cuando usted predica, mire, esto se mueve entero. Y él llevó a la persona a mostrar dónde está el poder. Y él, detrás del púlpito, abrió una puerta y habían varias hermanas de rodillas. Mientras D.L. Moody predicaba, esas hermanas estaban orando. Orando. ¿Me explico? Un grupito de hermanas que preferían o necesitaban estar orando por el siervo de Dios para que las almas se convirtieran, para que el Hijo de Dios se arrepintiera. Y emanaba de esa predicación poder de lo alto. Por eso no es casualidad que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Por qué debemos orar sin cesar? Porque, mis amados, como dijimos, la vida cristiana y la obra de Dios son dos empresas. Oiga bien, nuestra vida cristiana
y la obra de Dios que se nos ha encomendado son dos empresas divinas, son dos empresas sobrenaturales, son dos proyectos celestiales, son dos programas del cielo. Y si reconocemos que son empresas, proyectos, programas del cielo, sobrenaturales, celestiales, debido a esto necesitamos del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la ayuda de Dios, de la dirección de aquel que creó estas dos empresas, la vida cristiana y la obra de Dios. Y este poder, esta sabiduría, esta dirección se adquiere vía herramientas de Dios. Y una de ellas es la oración. Por lo tanto, son verdades, son programas, son proyectos que para llevarlas adelante satisfactoria, saludable y correctamente necesitamos de la ayuda sobrenatural, divina y celestial de aquel maravilloso Dios que es sobrenatural, divino y celestial. Y para eso necesitamos orar. Hay iglesias que llegan hermanos a las 8 de la mañana o llegan hermanos a las 9 de la mañana y llegan directamente a un cuarto a orar hasta que comienza el servicio. ¿Usted sabía eso? Algunos no lo saben porque solamente son creyentes de aquí. Pero en mi iglesia en Chile, los servicios comenzaban a las 10 de la mañana y a las 9 había un grupito que estaba orando. Orando por la predicación, orando por los hermanos, orando por los vehículos, orando por todo lo que puede suceder malamente para que el Señor cubriera con su manto de gracia, con su manto de protección, cubriera la obra que se va a llevar a cabo ese día, primer día de la semana, el domingo. ¿Nos atreveríamos a incrementar esa práctica? Óigase lo que yo dije, yo me incluyo. ¿Nos atreveríamos a incrementar esa práctica? Definitivamente no nos haría mal. El problema está que muchos, por la ruta, y ya tenemos un problema grande con la ruta. Porque no es lo mismo cuando estábamos allá en Manhattan, que todo el mundo llegaba caminando. A nadie se le recogía, a nadie se le buscaba. Y tutti mundi llegaba caminando, algunos en vehículo, unos en tren y otros en taxi. Y otros en la escoba. Sin comentario. Otras. Rápidamente, ¿cómo podemos aprender a orar sin cesar? Primero, cuando aprendamos a obedecer este mandato. Aquí dice primera a los Tesalonicenses 5, versículo 17, dice, orad. Está en imperativo. Es un mandato. Mateo 5:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, Dios tiene que ponernos estas cláusulas de manera mandatoria, imperativas, por causa de que sabe que somos vagos, que por lo tanto, por lo menos por medio de la obediencia podamos cumplirla, porque al final los beneficiados de esto somos nosotros. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Entendiendo que es un mandato. ¿Y por qué es un mandato? Porque Dios lo ve una gran necesidad. Porque Dios sabe que por medio de la oración se abren los cielos, la ventana de los cielos, las puertas de los cielos llenas de recursos para su iglesia, para su pueblo, para el creyente. Pero tenemos que orar para que desciendan con poder de lo alto, para que podamos ver la gloria de Dios cada día domingo, cada día de servicio, orando por los pastores, orando por los maestros, orando por las rutas,
que tanto peligro hay en la calle. Salí a dejar a mi esposa el viernes a las 3. Eran las 3:30. Y cuando ya la dejé y venía de vuelta y llegué a la casa después de las 6 de la tarde, cuando el trayecto son 20 minutos. 5 vehículos estuvimos involucrados en un accidente. Alguien chocó detrás de mí a alguien y uno chocó a un carro. Ese carro me chocó a mí. El impulso fue tan grande que en vez de frenar, porque yo llevaba el pie en el acelerador, el pie se me metió a fondo y choqué con el que estaba frente. Y el que estaba frente chocó con otro. 2 mujeres fueron llevadas una a Llante, pura Llante. Y no quiero saber de qué país es. Ya usted se puede imaginar, a Llante. Porque para eso son especiales. La otra estaba con sangre. Estaba sangrando. A mí, gracias a Dios, no me pasó nada. ¿Cómo podemos aprender a orar sin cesar? Dios nos dejó este mandamiento por nuestra vagueza. No lo haremos voluntariamente, pero por lo menos lo vamos a tener que hacer obligatoriamente. Primero. Segundo, ¿cuándo podemos orar sin cesar? Cuando aprendamos de la doctrina de ella. Hermano, la oración está dentro de un contexto doctrinal. La oración en sí, teológicamente hablando, es una doctrina, es teología, donde Dios enseña cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué orar. Y todo eso implica enseñanza, teología, doctrina de la oración. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 7. Algunos conceptos teológicos, doctrinales, en relación a la doctrina de la oración. Mateo capítulo 7, versículo 7. Aquí tenemos algo de doctrina. Dios dice, como doctrina, como enseñanza, en cuanto a la oración, pedid. Y Dios dice, se os dará. Luego dice, buscad. Y luego y añade, y hallaréis. Llamad. Y se os abrirá. Ahí tenemos doctrina, ahí tenemos enseñanza, ahí tenemos la teología, parte de la teología de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir? ¿Por qué tenemos que buscar? ¿Por qué tenemos que llamar? Porque todo aquel que pide, que dice, recibe. Y si no pedimos, ¿cómo vamos a recibir? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, es decir, encuentra. Y no podemos encontrar y no podemos hallar si no buscamos. Y todo el que llama, hello, somebody home, alguien en casa, y todo el que llama se le abre. Y si nadie responde de adentro es porque no hay nadie, pero hacemos la diligencia de llamar, de tocar la puerta, de golpear la puerta. Hermano, esto es teología, esto es doctrina. Y cuando vamos entendiendo estos detalles, estos pormenores, entendemos la importancia del orar sin cesar. Porque no solamente lo adquirimos como un mandamiento cuando debería ser algo deliberado, algo voluntario, algo hermoso, pero también vamos a aprender a orar sin cesar cuando aprendemos algunos aspectos teológicos, doctrinales de la oración. Aquí se enseña no solo a aceptar la verdad que se nos dará, sino que se nos enseña acciones como consecuencia de recibir. Pedid, buscad y esperad, es decir, llamad. Juan capítulo 16, versículo 24. Juan capítulo 16,
versículo 24. El Señor hablando con los apóstoles: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Como consecuencia de pedir que vamos a recibir, nuestro gozo será completo, nuestro gozo será lleno, nuestro gozo será cumplido. ¿Cuántos saludaron a Dominguita hoy en la mañana? ¿Cuántos la vieron y se llenaron de gozo y de alegría saber cómo está? Sabiendo cómo estuvo. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea completo. El resultado portentoso, maravilloso, magnánimo, poderoso, increíble, ¿cierto? Que provoca una oración contestada, es que nos llena de gozo. Sabiendo que Dios ha tomado en cuenta, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, ha tomado en cuenta este ruego y esta súplica, y ha oído nuestro ruego, y en su momento y en su tiempo oportuno, porque Dios no llega nunca tarde a ninguna cita. En su tiempo oportuno, Dios ha dado esa respuesta. No se desespere. Dios está trabajando con usted y conmigo cuando hay una respuesta que parece que no, cuando hay una oración que parece que no tiene respuesta. No se desespere, porque Dios está trabajando con nosotros. Y como decíamos tiempo atrás, Pastor Jerry, en el libro de Daniel, capítulo 11 era, o el 10, cuando hablábamos de que el príncipe de Siria salió a encontrarse con el ángel que le llevaba la respuesta a Daniel. Daniel estaba orando, estaba pidiendo para que Dios le revelara algunas verdades. Inmediatamente cuando Daniel comenzó a orar, dice que un ángel fue enviado en ese mismo momento, pero habían pasado 21 días. Y cuando el ángel pudo llegar donde Daniel, llegó con la lengua afuera, el pobre, cansado. 21 días estoy tratando de llegar a ti para darte la respuesta que fue enviada al mismo tiempo que tú comenzaste a orar, pero se me metió por delante el demonio del príncipe de Siria y no me dejaba avanzar y no me dejaba llegar a tu presencia. A veces la oración está siendo obstaculizada y hay que orar y orar y orar para que se quite el obstáculo. A veces la oración, la respuesta no llega porque Dios está trabajando contigo y conmigo en algo. Todo esto es teología de la doctrina de la oración. En la mañana hablábamos de Juan 14, 13 y 14. No lo busque. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero pedir en el nombre de Cristo no es una varita mágica. Hay una serie de enseñanzas alrededor de todo esto que tiene que cuadrar para que Dios de alguna manera tenga de nosotros misericordia. Entonces, tengo varios versículos, pero la idea se ha dado. Primero, ¿cuándo vamos a aprender a orar sin cesar? Cuando cumplamos el mandamiento. Se nos dio un mandamiento porque somos vagos, somos perezosos, nos quedamos dormidos. Tenemos que imponernos a esta práctica, tenemos que doblegar la carne a esta práctica. Yo tengo que reprender los 7 demonios que se me meten antes de las 8 de la mañana. O no, tengo que reprender los 7 demonios antes que se me metan antes de las 10 de la madrugada. ¿Ok? Orar
orad, rompiendo esa carne, rompiendo esa voluntad que no nos permite. ¿Cuándo vamos a aprender a orar sin cesar? Cuando aprendamos de la doctrina de ella. Como yo dije en la mañana, hay algunos que comienzan a orar y comienzan a orar, Señor Jesús, y de una vez arrancan a pedir. Y algunos comienzan bien, orando al Padre. Padre, en esta oportunidad estamos ante ti y te pedimos esto, otro. Hermano, no llegue y pide. Usted va a una casa de visita y toca la puerta y sale el dueño de la casa. Ni siquiera lo saluda y comienza a pedirle de una vez todo lo que necesita. ¿Lo hace así? No, fulano, ¿cómo estás? Mira, me da gusto verte, vengo a visitarte. ¿Cómo no? Pasa adelante. Y se entabla una relación, una conversación. Bueno, ¿y qué te trae por la casa, fulano? La verdad de las cosas es que me trae algo porque yo sé que tú me puedes ayudar en esto. Necesito una herramienta, necesito que me prestes la guitarra, necesito que me ayudes con un problema que tengo con el carro. Pero antes, saluda, se relaciona. Cuando oramos, vamos al Padre, o que deberíamos ir al Padre primero, pero reconozca que el Padre tiene todos los recursos. Reconozca que el Padre es el Santo Todopoderoso, el Eterno, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo alcanza, que todo lo tiene. Y entonces adoramos al Padre, ensalzamos el nombre del Padre en el nombre de Jesucristo. Y después de crear esa relación en ese momento, luego entonces vienen las peticiones sumadas con acciones de gracia, en humildad. Vamos a aprender a orar sin cesar cuando cumplamos el mandamiento, cuando nos empapemos de la doctrina. Porque por un momento allí, este versículo que me gusta mucho, Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14. Versículo 13 y 14. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Hijo de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero para poder entender este versículo tenemos que sumarlo a 1 de Juan, capítulo 3. Ahí mismo, versículo 22. 1 de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Y dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, 1 de Juan 3, 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y segundo, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quién es el que va a tener la certeza de que cuando clame al Dios Todopoderoso va a recibir una respuesta? Aquel que guarda los mandamientos de Él. Ahí lo dice. Y luego dice también, y hacemos las cosas que le agradan a Él. Esto es teología. ¿Cuál es el primer mandamiento que nos corresponde? Ahí dice versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Se dio cuenta en la mañana cuando terminamos la oración, cuando yo decía, usted quisiera incrementar estas verdades de la oración en su vida, primero tiene que venir a Cristo. Ahí lo dice. Y este es su mandamiento, que creamos en Cristo, que vivamos en Cristo, que vivamos por Cristo. Pero no solamente eso. Mire el segundo. Y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Escúcheme. Un mandamiento vertical,
de la tierra al cielo, del hombre a Dios, cumpliendo su mandamiento en Cristo, y un mandamiento horizontal, amarse los unos a los otros. Quitarnos esa rencilla, quitarnos esos malos entendidos, vivir en paz con Tutimundi en lo que se pueda. ¿Cuándo vamos a poder orar sin cesar? Cuando sometamos nuestra carne obligatoriamente a orar. Cuando aprendamos doctrina, finalmente, ¿cuándo vamos a poder orar sin cesar? Cuando aprendamos la efectividad de ella. Mira para acá. ¿Tiene usted duda de la efectividad de la oración? Repito, ¿tiene usted duda de la efectividad de la oración? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no oramos? Mi esposa y yo vivíamos días felices. Éramos solteros en ese tiempo. Estábamos rentando en la 214. Mi esposa venía del trabajo y teníamos que ir el día viernes, un viernes transitado, un viernes corre. Teníamos que ir a la iglesia de Brooklyn, de donde usted viene, hermana, porque allá el pastor Acevedo nos estaba esperando porque íbamos a hacer el ensayo de la boda. Porque mañana nos casábamos, el sábado. Y mi esposa llegó del trabajo, le habían regalado unos dineros, un regalo, unos cheques, y andaba con una fundita ahí. Y ni siquiera abrimos el templo, el local que rentábamos. Apenas llegó, ahí mismo estaba el tren 1, y tomamos el tren 1, porque ir en carro el día viernes a las 5, 6 de la tarde para allá, no sé, doña Irma, yo creo que usted fue también. Claro que tenía que ir. Era la primera. No, pues señora, ¿por qué usted es la primera si usted no es la novia? La primera tiene que ser la novia, después usted. Llegó allá, ok, llegó allá. Bueno, entonces, montamos el tren y cuando llegamos allá, a Brooklyn, estábamos a una cuadra de donde sube y baja gente del tren de la 214. Gabriel, dime. Se me quedó el paquete que tenía en mi mano, yo creo que se me quedó en la calle. ¿Y qué tenía el paquete? Dinero, cheques y unos regalos. Ahí yo debía haberme dado cuenta de lo que venía después. Pero estaba ciego. ¡Ciego! ¿Oyó bien? ¡Ciego! No te preocupes, more. No te preocupes, more. Estabas a tiempo. Estabas a tiempo. Pero estabas ciega. Y mi suegro de origen pentecostal, vamos a tomar las manos y vamos a orar y vamos a ir a buscar y vamos a ver quién va a buscar el paquete que va a estar allá afuera. Y oramos. Hermano, de la 214 de Manhattan, llegar a Brooklyn es casi una hora de camino. Y llamamos a alguien de la iglesia que vivía en el área. Vaya a ver un paquete que hay fuera del local. Y el hermano fue, y allí estaba el paquete. Nadie lo tomó y nadie se lo llevó. ¿Lo cree? Entre paréntesis, mi suegro salió, esto aparte, mi suegro salió tan enojado de esa reunión porque todo lo que había que hacerse se hizo, pero él no tenía que hacer nada.
Simplemente entregar a la novia y sentarse y olvidarse de la novia. Y dijo, a mí nadie me toma en cuenta. Estaba enojadísimo el viejo. Ay, mi madre. Hermano, ¿cuándo vamos a aprender a orar sin cesar? Primero, cuando lo convirtamos en un mandamiento, que es un mandamiento. Segundo, cuando aprendamos la doctrina de ello, que implica que vamos a aprender la efectividad de ello. ¿Cuántas oraciones tengo en cuanto a oración que ya la hemos dicho? Demuestra un botón, Dominguita, vivita y coleando, caminando. ¿Cuánto hablaron con ella? A ver. ¿A alguien le dijo alguna cosa incoherente ella? A ver, ¿no? Un poquito. Me imagino por qué se lo dijo, porque nadie más le dijo eso. A usted nomás. Hermano, es un milagro vivo que estamos viviendo y disfrutando con gozo. Saber que esos niños tienen su mamá con ella. Tienen esos niños, Rafael, David, Daniel y la niña. Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza por hoy día? Orad sin cesar. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Grande, maravilloso y portentoso. Enséñanos, oh Señor, a tener este recurso como un primer recurso frente a todo, para todo. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por recordarnos estas verdades. Gracias, bendice tu pueblo, tu iglesia. Gracias por el milagro de Dominguita, porque usted todo lo hace, porque para usted nada es imposible. Todo es posible delante de usted, si puedes creer. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.